¿Qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Soy su asesor virtual Leonardo García García y este video es para poderlos apoyar en realizar su actividad integradora número 1, nombrada los argumentos del ensayo. Voy a tratar de explicar cómo pueden emplear las premisas y realizar la conclusión de tres diferentes formas. ¿Ok? Para esta actividad, primero debemos de leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Una vez que ya lo leímos, debemos de sacar la tesis central del ensayo. Es decir, qué es lo más importante que se menciona dentro de este ensayo. Yo tengo dos propuestas. Una es exponer las diferentes máscaras tras las que el mexicano se esconde y pongo 3 puntos ahí porque quiero que entiendan que ahí voy a utilizar, ustedes pueden utilizar ejemplos que se llegan a mencionar dentro del texto. Tengan mucho cuidado. Si van a poner algo tal cual lo dice Octavio Paz, entonces les pido que vayan a revisar cómo se hace una cita y checar el formato APA. ¿Ok? Tengan cuidado ahí. Otra forma es que lo lean, lo entiendan y entonces lo expliquen en palabras de ustedes, es decir, que lo parafraseen. Mi siguiente ejemplo es este, mostrar qué hay detrás de las máscaras que la sociedad mexicana adopta. Tomando en cuenta que Octavio Paz dice, y ya escribo lo que dice Octavio Paz, dentro de su texto Máscaras Mexicanas. ¿Ok? Tengamos mucho cuidado ahí. Normalmente yo les pediría que pues, utilizaran algún ejemplo que se menciona dentro del texto. Bueno, una vez que tenemos la tesis central, vamos al siguiente ejercicio. Aquí nos pide identificar 3 argumentos que plantea el autor. Analízalos, nos dice ahí, y divídelos en sus partes. ¿Cómo los voy a dividir y cuáles son las partes? Las premisas y la conclusión. La premisa, recuerda de que se caracteriza, es una oración. Tengan mucho cuidado porque hay trabajos en los cuales en lugar de poner la idea principal, o sea, una idea, empiezan a comentar sobre un punto o una idea y se empiezan a expandir, la alargan. No tienen que hacer eso. Tengan mucho cuidado, porque entonces ya no es una premisa, ya es un párrafo, poder hacer una conclusión, pero no tienen que estar en la premisa. Voy por ideas sencillas, ¿ok? Algo más claro, algo más controlado, algo más tranquilo y que bueno, no me exija mucha información. Por ejemplo, una premisa es, un mexicano no puede tener miedo, un mexicano no se raja. Para un mexicano, abrirse es una debilidad. Tener miedo o rajarse es una debilidad. En este ejemplo de argumento, en el argumento 1, en este ejemplo que te estoy proponiendo, la conclusión es la siguiente. Los mexicanos piensan que la hombría se manifiesta siendo valiente. Van a decir ustedes, caray, pero si ya puso 4 premisas, ¿por qué solamente pone una oración como conclusión? Por la siguiente situación, mis 4 premisas se enlazan, hablan del mismo tema, aclaro que se hablan del mismo tema, pero se enlazan en una situación, es decir, tienen algo en común. Tanto la número 1 como la número 2 tienen palabras clave, miedo, se raja. En la número 3 nos dice abrirse es una debilidad. Ok, entonces estoy entendiendo que uno es tener miedo y que no se raja y entonces es débil y veo mi premisa 4, tiene miedo. Híjole, ¿qué tenemos en común? ¿Cuál sería el concepto o la idea principal de estas 4 oraciones? Pues es mi conclusión. Ahí yo la expreso. ¿Cuál es la relación de estas 4? Sí, es el tema que propone Octavio Paz, ¿no? Lo que ya leímos. Pero lo que tienen en común es la idea de ser valiente. Por eso en mi conclusión solamente pongo una oración. Los mexicanos piensan que la hombría
se manifiesta siendo valiente. Esa es la palabra clave y la palabra que tienen en común mis 4 argumentos. Esta es una forma en la cual puedes realizar la conclusión y las premisas. Te voy a mostrar otro ejemplo. En el argumento número 2, si te das cuenta, ahora tengo menos premisas, una menos, que en comparación del argumento 1. Y la conclusión ya se ve un poquito pues más grande. Mis premisas son las siguientes. Es difícil para un mexicano mostrar sus sentimientos. Al expresar su interior o abrirse, se asocia con rajarse. Aquí te puedes dar cuenta que al hablar de sentimientos, ¿sí?, no puedo referir esa palabra sentimientos a rajarse, todavía no. Lo que sí yo ya empiezo a notar es que rajarse se deriva o se asocia de el expresar el interior, lo cual la expresión del interior tiene que ver con sentimientos. Sin embargo, lleva un extra. ¿Cuál es? Que el expresar los sentimientos significa rajarse. A diferencia del primer argumento, pues aquí veo que ya tengo dos temas. Uno sería, o dos ideas principales. Uno sería el expresar sentimientos y el otro rajarse, ¿ok? No porque tenga miedo, simplemente por expresar su interior. Ya debo dos ideas aquí. Mi tercer premisa dice, el mexicano tiene miedo de que se note su verdadera vulnerabilidad y llegar a ser traicionado. Aquí tengo otra palabra clave que sería vulnerabilidad. Y si nos damos cuenta, pudiéramos asociar la palabra miedo con expresar su interior, que se asocia con rajarse. ¿Ok? Pero tenemos palabras clave aquí que son totalmente diferentes. Sí hablan del mismo tema, pero de una manera diferente. Entonces, en este argumento número 2, lo que yo te quiero mostrar es que utilices esas palabras clave y las puedas mezclar en la conclusión. Tomando en cuenta esas premisas, mi conclusión es la siguiente. El mexicano prefiere guardar sus sentimientos y emociones detrás de la máscara de valentía y fortaleza para evitar ser vulnerable. ¿Te das cuenta? Empleé palabras clave que se ubican en mis premisas. Y claro, hay frases que yo pongo pues para poder adaptar esta unión de las ideas principales de mi premisa. En el argumento número 1 es más sencillo porque nada más descubrí cuál era el tema que tenían en común. ¿Ok? ¿Cuál era la relación real que tenían? ¿Sale? Y aquí estoy viendo que hablan del mismo tema, sin embargo lo aborda de diferente manera. Es como tener diferentes ejemplos si hablan de lo mismo y solamente tomo las palabras clave para poderlos unir mediante una conclusión. Vamos al siguiente ejemplo. El argumento 3. Si te das cuenta, ahora tengo menos premisas, sin embargo la conclusión es más amplia. Mis premisas son las siguientes. La feminidad nunca es un fin como lo es la hombría. La mujer solo es un reflejo de la voluntad masculina. Si nos podemos dar cuenta que al hablar de feminidad, en la primera premisa, en la segunda tenemos la palabra mujer, que tienen una relación muy clara. Y tenemos las palabras tanto hombría como masculina. ¿Ok? Esas dos se relacionan. Sin embargo, si leemos bien las oraciones, las premisas 1 y 2, podemos notar que tienen una relación en cuanto a esas palabras. Sin embargo, abordan diferentes temas. En uno es la feminidad y en el otro hace referencia a la mujer. ¿Ok? Porque es lo primero que se identifican en las premisas. La feminidad nunca es un fin como lo es la hombría. La mujer solo es un reflejo
de la voluntad masculina. Entonces aquí tengo dos oraciones totalmente diferentes, hablando del mismo tema, con base a la lectura, pero no solamente las aborda diferente, ¿sale? No solamente eso, sino que son dos ideas muy fuertes, muy marcadas en cuanto a diferente situación en cuanto a referirse a la unión de estas dos premisas. Hablan del mismo tema, pero pues lo único que podemos relacionar sería algo que nosotros creemos o podemos notar. Habla de feminidad, entonces habla de la mujer, pero no es cierto. Si te das cuenta, define o explica la feminidad en su versión de una relación con lo que es la hombría. Y en el otro tenemos a la mujer, no como femenina, sino como un reflejo de una voluntad masculina. Pareciera que son lo mismo, pero en realidad no lo son. Mira, aquí en la conclusión lo vas a notar mejor. La mujer, yo de estas dos oraciones entiendo que la mujer es menos valorada en relación del hombre dentro de la sociedad mexicana. Estoy contextualizando ahí. Ahora te voy a dar la razón de por qué pienso esto. Voy a apoyarme en mis premisas. Porque se le considera un reflejo de la voluntad masculina, entendiendo que la feminidad nunca es un fin como lo es la hombría. ¿Te diste cuenta? Trato de entender estas dos oraciones de qué tratan, en dónde las ubico, en qué momento las puedo ubicar y de qué manera las puedo unir. Entonces lo que yo deduzco de esta situación es que la mujer es menos valorada en relación del hombre dentro de la sociedad mexicana. Y posteriormente empleo las premisas para poderle dar esa continuidad a mi conclusión y hacerla pues más extensa. ¿Ok? Esas son las tres formas en las que tú puedes llegar a argumentar. Tengan cuidado porque hay algunos trabajos, algunas conclusiones que no menciona para nada lo que pusieron como premisas. Es decir, no te menciona ideas principales, no te menciona la palabra que esté relacionada o el tema que esté relacionado entre las premisas, o no dan ese uso tal cual de sus premisas, pues para poder realizar la conclusión. Tengan mucho cuidado porque entonces no tiene caso que, por ejemplo, digamos, la feminidad nunca es un fin como lo es la hombría, y en la conclusión yo ponga el feminismo es una forma de expresar el poder que tiene la mujer, y que dices, espérame, pero es que allá arriba nunca pusiste feminismo. Ah, no, pero es que es cierto que lo que estoy diciendo, espérame, no te está pidiendo la conclusión que pongas algo extra que tú creas. La conclusión se realiza con base a tus premisas. ¿Sale? Ya sea que las utilices como en este argumento 3, tal cual están, las puedas adaptar, o descubras las palabras clave, o veas cuál es el tema en común o la palabra en común que tienen para poder realizar tu conclusión. Hay que tener mucho cuidado ahí. Posteriormente nos hace esta pregunta: ¿qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Yo te recomiendo que estos ejemplos que menciona Octavio Paz, mejor los parafrases para evitar la situación de plagio. Porque hay personas que nada más comentan, dice que, ponen las comillas y pues tal cual, ¿no? Copy paste, copio pego, cierro comillas y ya. No, tengan mucho cuidado. Nuevamente chequen el tema de plagio y la forma de citar en formato APA. Puedes utilizar las comillas si es que vas a usar toda la frase tal cual, y puedes decir de acuerdo con Octavio Paz o con base al texto de Octavio Paz, y menciona la página y el número de página y el párrafo también, por favor, en donde lo encuentras. ¿Sale? Checa por favor lo de las citas. Bueno, en este caso yo pongo que para Octavio Paz
la mujer mexicana es un ser inferior que, por el hecho de venir al mundo con una rajada de nacimiento, no será de fiar. Y puedo seguir escribiendo, ¿no? Esto es una forma de parafrasear información que está dentro del texto de Octavio Paz. ¿Vale? Después tenemos la pregunta número 4. ¿Qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? Nuevamente, trato de parafrasear. El mexicano es un ser cerrado que esconde su verdadero ser detrás de diferentes máscaras con las que se presenta ante la sociedad. Y estas lo pueden mostrar como un ser valiente, imbatible y superior. En este número 4 pues también empiezo a parafrasear parte de la información que he leído en el texto de Máscaras. Te recomiendo que lo hagas así, ¿ok? Es mejor parafrasear, o si tú ya descubriste la idea principal y tienes pues la capacidad de expresarlo de manera coherente con una buena sintaxis, pues adelante, ¿no? Lo puedes redactar. Hay muy buenas redacciones y yo te comento esta forma de parafrasearlo por si tienes dificultad para escribir. ¿Sale? En el ejercicio número 5 nos pide, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y conclusión. Debo de entender la pregunta. ¿Cuál es una de las principales características del mexicano? Me pide una de las características, es decir, mi conclusión debe de responder esta pregunta. ¿Cómo voy a realizar la conclusión? Bueno, tomando en cuenta la pregunta y utilizando premisas que me puedan apoyar para contestar esta pregunta. Ten cuidado, te pide cuál es una de las principales. No vayas a poner muchas características del mexicano, ¿sí? Porque solamente te pide una. Vas a buscar ejemplos que te ayuden a apoyar esa principal característica, ¿ok? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y conclusión. Si lo requieres, puedes indagar otras fuentes de información. Eso pues está súper padre en que puedas apoyarte de otros textos para poder identificar una de las principales características del mexicano. ¿Ok? Entonces, yo en mis premisas le estoy colocando colores para que veas que de estas premisas voy a realizar una conclusión y que todas las voy a fusionar en el siguiente ejercicio, que es el número 6, y te pide un párrafo. Ok, tengan cuidado porque hay algunas personas que no enlazaron las premisas para realizar su conclusión y cuando llegan al ejercicio 6, realizar el párrafo, me hablan de otra cosa, no de lo que pusieron en sus premisas o la conclusión. ¿Ok? Vamos a ver, las premisas son las siguientes. En cuanto ocurre alguna tragedia, los mexicanos salimos a apoyar sin importar nuestra integridad. Aunque sea apretaditos, pero aquí tienes un espacio. Si te das cuenta, no se relacionan las dos, ¿verdad? Si hablan pues sobre el mexicano, pero no tiene nada que ver, aunque sea apretaditos. Por aquí tienes un espacio, una frase popular, con en cuanto ocurre alguna tragedia, los mexicanos salimos a apoyar sin importar nuestra integridad. Tú puedes imaginarte que sí, ten cuidado, no es lo mismo que tú te imaginas a lo que vas a expresar, ¿sale? La idea la tienes tú, pero tienes que hacer que las demás personas al leer tu texto le entiendan. Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ok? Si te das cuenta, pues es ok, se ayudan en la tragedia, y la otra pues es una expresión que no solamente ocurre cuando es una tragedia, ¿ok? Por eso es que no se relacionan directamente, porque el que estemos apretaditos, pero aquí tienes un espacio, no siempre tiene que ser de tragedia, no siempre tiene que ser cuando algo malo pasa. Estás en una fiesta, ya me tengo que ir, no te preocupes, quédate.
aunque sea apretaditos, pero aquí tienes un espacio, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con esa situación en combinar o creer que es de lo mismo. No, ¿sale? Vamos a tener más cuidado ahí. Y la otra premisa es, los mexicanos ayudan al prójimo. ¿Ok? Ya tengo mis premisas. ¿Qué concluyo de todo esto? Bueno, que los mexicanos llegan a apoyarse y se muestran solidarios en situaciones comprometidas. Aquí, en esta conclusión, estoy tomando palabras clave de mis premisas y estoy uniéndolas para realizar mi conclusión. Ahora, estos colores que ves aquí que representan diferentes premisas y a la conclusión los voy a fusionar, ¿sale? Para hacer mi párrafo. Claro, yo debo de leerlo y darle esa coherencia, ¿sale? Esa sintaxis en cuanto a qué va primero, qué va después, qué puede ir en medio o qué no puede ir o cómo lo debo de adaptar para que sí encaje. Entonces el resultado es el siguiente. Los mexicanos llegan a apoyarse y se muestran solidarios en situaciones comprometidas. Por ejemplo, en cuanto ocurre alguna tragedia, los mexicanos salen a apoyar sin importar su integridad física. Por lo tanto, se puede decir que los mexicanos ayudan al prójimo. Además, existen frases como, aunque sea apretaditos, pero aquí tienes un espacio, demuestran que el compartir es una forma de apoyar. ¿Ok? Esta es otra forma en la cual tú puedes realizar tus párrafos. Es muy importante que cheques estas tres formas que te acabo de proporcionar en cuanto a realizar los argumentos 1, 2 y 3 y este último ejercicio en cuanto a unir tus premisas y la conclusión para escribir un párrafo y poder argumentar. Si te das cuenta, viene idea principal, vienen ejemplos y pues son apoyos, ¿no? Que yo voy a tener para poder demostrar o apoyar o solidificar mi argumento, darle ese apoyo y ese peso para que la gente cuando lo escuche diga, no, pues tienes razón, porque el mexicano se ayuda al prójimo y se apoya sin importar cuando hay una tragedia. Y si es cierto, tenemos esta frase, ¿no? Popular para que podamos entender de otra manera cómo se entiende el apoyar por parte del mexicano. Ok, pues eso sería todo de mi parte referente a la actividad integradora número 1. Si tienen comentarios, por favor, escríbanlo en el chat de la plataforma de Prepa en línea CEP y les estaré contestando. Muchísimas gracias, que estén bien.